Buenos días, estimados hermanos. Nos disponemos al estudio de nuestra lección número 16, que lleva por título Evidencias de una iglesia sana, basándonos en Efesios 4, versículos del 1 al 16. Para ponernos en contexto de lo que hoy vamos a estudiar, debemos recordar que la carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo mientras se encontraba preso en Roma. Además, debemos recordar que esta carta contiene enseñanzas doctrinales, así que con este contexto vamos a proceder al estudio del capítulo 4. El versículo 1 de este capítulo dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. El apóstol Pablo, por inspiración divina, en los capítulos anteriores nos ha explicado en qué consiste esta vocación a la que fuimos llamados. En concreto, él nos habla de ciertas cosas, de que hemos sido salvos por gracia, que no hicimos nada para obtener la salvación de nuestro Dios, que somos objeto de un amor inmenso y asimismo que hemos sido llevados a lugares celestiales junto a nuestro Señor Jesucristo, porque Él tiene un lugar de gloria una vez que resucitó entre los muertos. Pero no solamente estas cosas son las que nos obligan a andar como es digno de una vocación a través de la cual nosotros hemos sido llamados. En el capítulo 1 de Efesios tenemos otras cosas que el apóstol Pablo, por inspiración divina, nos enlistó. Nos dice que fuimos escogidos por el Señor Jesucristo antes de la fundación del mundo. Nos predestinó para ser adoptados hijos de Dios. También tenemos redención por su sangre. Y asimismo tenemos el poder de su Santo Espíritu que obra en nosotros. De tal manera que todas estas cosas nos obligan a tener un comportamiento determinado. A eso se refiere el versículo 1, que dice que debemos andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Esto en lo individual, pero nuestra lección lo lleva a el crecimiento de una iglesia que debe ser sana. Si nosotros entendemos por qué fuimos llamados por nuestro Dios, nos comportaremos de cierta manera como el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es lo que se nos pide? ¿Qué recomienda el apóstol Pablo, que, como comentábamos, se encuentra prisionero en Roma? Dice que debemos conducirnos con humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros y solícitos a guardar la unidad del Espíritu. El apóstol Pablo, además de mencionarnos que se encuentra en la prisión, nos indica que este hecho no le entristece ni le causa vergüenza y tampoco debe ser motivo para que los creyentes en Éfeso se sientan abatidos, se sientan defraudados o se sientan solos porque el apóstol Pablo no puede pastorearlos en el exterior. Les dice: aunque yo estoy preso, les envío estos consejos, y como iglesia deben conducirse de esta manera, con toda humildad. Deben estar conscientes, pues, de que tienen una condición muy baja. Deben ser también mansos, deben de saber que no deben ser personas explosivas. A eso se refiere la mansedumbre. Deben tener un carácter apacible entre ustedes. Deben tener también paciencia, es decir, que deben soportar las cosas que enfrentan sin alterarse. Y esto es importante porque el apóstol Pablo estaba siendo probado en un momento en el cual la paciencia para él era muy importante. Así que él se pone también como ejemplo de las recomendaciones que hace a la iglesia del Señor en Éfeso. También menciona en el versículo 3 otro consejo que dice: solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué significa estar solícitos para una tarea? Esto quiere decir que seamos diligentes y cuidadosos en algo que se nos encomienda. Y aquí el apóstol Pablo lo que nos está recomendando es que guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Como está hablando la iglesia es un cuerpo colectivo. La iglesia no se forma de una sola persona, sino que se forma de varios. Y cuando hay varias personas involucradas en un trabajo, en un proyecto, es
difícil guardar la unidad. ¿Por qué? Porque pensamos diferentes, tenemos edades diferentes, preparaciones diferentes, y entonces la unidad es algo difícil de conservar. El apóstol Pablo lo sabía muy bien y les recomienda a los efesios: guarden la unidad. Si bien somos un cuerpo, a la vez somos uno solo, y en esa unidad hay diversidad. ¿Y cómo lo va a explicar el apóstol Pablo por inspiración divina? Dice: nosotros debemos guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay cosas que nos unen. Procuremos vivir como iglesia del Señor en paz, con carácter apacible, con un carácter que no se altere de manera pronta. Y aparte nos dice el versículo 4 en adelante, ¿por qué debemos guardar esa unidad? Porque a pesar de que somos muchos, somos uno. Y las explicaciones que da el apóstol Pablo son las siguientes: somos un cuerpo. En primer lugar, somos un cuerpo. Muchos formamos un solo cuerpo, pero también somos un mismo espíritu. Hay algo que nos une en la fe. El Espíritu de Dios, que vamos a ver un poco más adelante, es el que nos ha santificado una vez que aplicó en nosotros la obra de la salvación. El Espíritu Santo es el que nos indica, el que trae a la vida el Evangelio y nos indica las verdades eternas, y entonces nos pone en posibilidad a nosotros de ser hijos de Dios, creer en su nombre y ser santificados a través de su poder. Nos sella como una prueba o como garantía de que somos hijos de Dios y nos da esa seguridad. Entonces el Espíritu Santo nos une, todo eso nos hace un solo cuerpo. Y además de esto, dice el capítulo que estamos analizando, también nosotros tenemos una misma esperanza. Compartimos algo que nos une y ese algo está por venir, que es la vida eterna. Asimismo, dice el versículo 5, tenemos un solo Señor. Aunque seamos muchas personas, nos une no solo el Espíritu, no solo una misma esperanza, sino también un solo Señor, que es Jesucristo. Él es el jefe y cabeza de la iglesia. Y más adelante en esta lección nos va a explicar que de Él tomamos nuestro alimento. Él es el fundamento de la iglesia y Él es el que nos nutre y nos hace crecer junto con el Espíritu Santo. También tenemos una sola fe, creemos en lo mismo, y esta fe está basada tanto en la muerte como en la crucifixión del Señor Jesucristo, que nos traen a vida eterna. Esa fe nos une, pero también tenemos un bautismo, ese sello del que yo les hablaba, que nos garantiza que somos hijos de Dios y que es aplicado en nosotros por el Espíritu Santo, quien día a día además nos santifica. Tenemos un Dios y Padre de todos, dice el versículo 6, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. De esta manera también el apóstol Pablo explica que debemos estar unidos porque tenemos un mismo Padre. Somos una familia, somos la familia de Dios, y conforme vimos en los capítulos anteriores, esto porque fuimos adoptados por Jesucristo para ser hijos de Dios. Sin embargo, para llegar al tema que estamos estudiando, que es evidencias de una iglesia sana, no solamente se nos explica que somos un solo cuerpo, que debe haber unidad, que debe haber paz. Se nos dice que en esa unidad hay diversidad, y en esa diversidad hay objetivos. Esos objetivos son que la iglesia crezca, que la iglesia sea luz del mundo, sea sal de la tierra. Pero además esto será evidencia de que la iglesia está cumpliendo con su tarea, de que es una iglesia sana. Aquí vamos nosotros a hacer un pequeño paréntesis. ¿Será que hay iglesias enfermas? Pues sí. ¿Será que hay iglesias que piensan que están sanas, pero en realidad están enfermas? Efectivamente. Esta similitud del cuerpo de Cristo con el cuerpo humano nos hace pensar en nosotros como humanos, y cuando padecemos en una enfermedad, nosotros no nos sentimos bien, no podemos hacer nuestras tareas, nosotros necesitamos ayuda. A veces nosotros no nos damos cuenta de que estamos enfermos, por eso decíamos que la iglesia puede pensar que está sana y no lo está, o a veces está tan enferma que no puede hacer sus tareas, como lo estamos comentando,
o necesita ayuda. Entonces aquí el apóstol Pablo, por inspiración divina, nos dice: ustedes compórtense como cuerpo de Cristo de acuerdo a la vocación con la que han sido llamados, pero también cerciórense que ese comportamiento les hará estar sanos espiritualmente y podrán hacer muchas cosas que Dios se ha propuesto, de las que les mencionaba hace un momento, que es que seamos luz del mundo, sal de la tierra, seamos bendición para la propia iglesia, para que aquí recibamos alimento, crecimiento, nutrición espiritual, por decirlo de alguna manera, pero también para que seamos bendición en nuestros hogares, para que seamos bendición para el mundo, y todo ello al final redunda para la gloria de Dios, o a la gloria de Dios. Bueno, entonces en esa unidad hay diversidad. Nos va a explicar el apóstol Pablo lo siguiente, dice en el versículo 7: pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Fíjense que esta porción nos habla de algo muy interesante. Nosotros estamos en posibilidad de cumplir nuestra misión como iglesia gracias al poder que el Espíritu Santo nos da, que es el mismo que levantó de los muertos al Señor Jesucristo, pero los dones que Él impartió a su iglesia los hizo llegar a nosotros como un regalo que ocurrió en un momento específico, cuando Él ascendió a los cielos. En palabras muy simples, en estos versículos se nos habla de la obra de redención de Cristo. Dice que Él descendió a las partes más bajas de la tierra y lo hizo por amor a nosotros. Una vez que cumplió su tarea, se llevó cautiva la cautividad, triunfó sobre la muerte y obró de manera perfecta nuestra redención. Después de ello se fue al cielo, a los lugares más altos, de manera que no hay nadie con mayor poder, con mayor gloria que nuestro Dios, y nos envió un regalo desde los cielos, los dones, a través de los cuales Él va a nutrir a su iglesia, la va a hacer crecer y va a mostrar su gloria en el mundo. Dice el versículo 8 que dio dones a los hombres. Y estos dones tienen una finalidad, según el versículo 12, perfeccionan a los santos, son para la obra del ministerio y para edificación del cuerpo de Cristo. Y al final yo les comentaba que todo contribuye a la gloria de Dios. Y explica el pasaje lo siguiente: Él a la iglesia le otorgó ciertas cosas con este objetivo, de manera que dentro del cuerpo de Cristo hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, hay pastores y hay doctores. Esto es para que la iglesia pueda cumplir su tarea hacia el exterior, pero también hacia el interior y respecto de cada uno de nosotros, porque los dones son para provecho de nosotros en cuanto a través de ellos recibimos alimento espiritual, recibimos exhortación y todo ello nos hace crecer espiritualmente, de manera que Dios nos va santificando y nos va haciendo cada vez más a la imagen de Cristo. Y este pasaje nos dice que hay ciertos dones y ciertos ministerios que cumplen esa finalidad en la iglesia, y nuestro objetivo es que seamos más unidos, que tengamos mayor conocimiento del Hijo de Dios con miras a la perfección. Dios creó al hombre santo y perfecto, pero a causa del pecado su imagen está deteriorada en cada uno de nosotros. Sin embargo, se puede restituir por la obra de salvación que hace el Señor Jesucristo, de redención, de santificación, y ya como cuerpo de Cristo, nosotros también podemos crecer y tener esa salud de la que nos habla esta lección. Y el apóstol Pablo nos dice que es importante ese crecimiento y esa salud para que cumplamos el objetivo del que hemos estado hablando durante esta clase, pero nos hace también una invitación
para que podamos nosotros tener ese crecimiento. Nos dice, hay que dejar de ser niños fluctuantes. ¿Cómo es un niño? Un niño es inmaduro, es inexperto. Un niño tiene que aprender muchas cosas y tiene que crecer. Y el apóstol Pablo nos dice, dejemos de ser niños en lo espiritual. Tenemos que crecer, pero también debemos de dejar de ser fluctuantes. Una persona fluctuante es aquella persona que vacila. Este término nosotros lo conocemos en la economía. Por ejemplo, cuando se habla del valor de las monedas, decimos, esta moneda está fluctuando. Hoy el peso vale mucho, mañana vale poco. Entonces dice el apóstol Pablo, dejemos de tener esa calidad de fluctuante, que hoy tiene un estado, mañana tiene otro, y en realidad no nos lleva a la estabilidad. Dice, no debemos seguir siendo niños fluctuantes, porque un niño fluctuante es llevado por doquier de todo viento de doctrina. Y aquí nos hace algo, nos da un ejemplo muy importante. Dice que los hombres que quieren sembrar en la iglesia de Cristo doctrinas falsas, lo hacen premeditadamente, con toda la intención. Usan estratagemas para engañarnos y usan con astucia artificios del error. Así que también el apóstol Pablo menciona lo siguiente: el crecimiento y la sanidad de la iglesia tienen mucho que ver con una doctrina sana, la cual debe difundirse por la iglesia de Cristo, teniendo en cuenta que esa iglesia tiene una cabeza, y esa cabeza es la de la que tomamos nosotros unidad, pero también alimento, y esa cabeza también nos edifica en amor. Por último, si nosotros sabemos cuál es la misión de la iglesia, cuál es la razón por la que hemos sido llamados a formar parte del cuerpo de Cristo, y también sabemos que debemos nosotros crecer a la estatura de ese varón perfecto del que nos habla este pasaje, debemos sentirnos comprometidos a analizar si nuestra iglesia está sana, tal como lo concluye nuestra lección. Si no está sana, es necesario que nosotros nos preocupemos por buscar cuál es la causa por la cual no podríamos considerarla que se encuentra en óptimas condiciones, y ocuparnos de remediar ese mal. Todo esto porque nuestra lección habla de las evidencias de una iglesia sana como una necesidad en nuestro mundo hoy en día, pero también como una respuesta de los creyentes hacia el favor inmerecido del que hemos sido objeto por parte de nuestro Dios al traernos a vida eterna y formar parte de su pueblo. Dios bendiga el estudio de la lección de esta mañana y nos ayude a ponerlo en práctica de acuerdo a su voluntad. Amén.